Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia el Podcast. Casi todos los jueves o casi todos los miércoles o no tanto casi todos los viernes a las 8 de la noche en vivo, pero esta semana ha tocado de esa manera, Semana Santa. En vivo a través de Facebook y Twitch y al día siguiente en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o iVoox, todas las semanas también junto a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, todo bien, volviendo después de creo un par de semanas, así que tenemos algunas pelis interesantes por comentar en el programa de hoy y todas de cartelera. Hoy vamos a comentar varios estrenos de las últimas semanas y un par de películas que se han estrenado ayer en la cartelera. Sí, verdad, ¿no? Verdad que es sí es peculiar el hecho de que de que vayamos a conversar sobre películas solo en cartelera comercial. Ha pasado, creo que sí ha pasado antes, pero no es lo común, no es lo costumbre. Además, como mencionaba Juan Carlos hace un rato, estoy viendo a la par, me parece que 4 series que se están estrenando cada semana. No toca hablar de ellas porque todavía no las terminamos, ¿no? Pero una vez que haya acabado, me imagino que hablaremos de las 4 series también. Pero me parece bacán que toque cartelera comercial y además que sean eh, algunos títulos bastante interesantes, ¿no? Y que seguramente son de los mejores estrenos en lo que va del año y quién sabe podrían quedarse en esa lista de no sé si el top 10 o top 20 de los estrenos comerciales más interesantes del 2025, ¿no? Así que bueno, arranquemos con eh, la película del momento, creo, ¿no? Por lo menos a nivel internacional o a nivel de Estados Unidos, que es Pecadores, Sinners, la nueva película de Ryan Coogler. Eh, Ahorita Juan Carlos, como siempre, nos va a contar de qué va, nos va a dar un poco de contexto sobre el director y el elenco. Eh, pero claro, es una película bastante, de ahí me explayaré más, pero bastante interesante y además em, quizás hubiera sido muy sorpresiva si no hubiera sido por unas cuantas críticas que empezaron a llegar debido a las premieres, al estreno que sucede antes, ¿no? Y donde crítica tanto local como internacional ya le empezaba a alabar. Em, yo sin haber visto esas críticas y sabiendo muy poco sobre la película, más allá de algún adelanto, algún tráiler que vi, y sabiendo, digamos, conociendo la filmografía de Ryan Coogler, que me parece que está bien, pero tampoco es santo de mi devoción, no me hubiera esperado mucho de ese título original. Eh, pero ya con la crítica empecé a tenerle pues una expectativa más elevada, que me daba sobre todo curiosidad, más que esperanzas o más que una espera particular. Y la verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? He salido encantado de la película por diversos motivos que ya contaré a continuación. Em, pero sí la considero uno de los grandes estrenos de lo que va del año. Sí creo, esto ya lo veremos más adelante, que tiene para convertirse en una especie de clásico de género. Sí creo que con buen boca a boca y con buena taquilla puede ser una película que tenga patas, piernas largas, que le alcance para no solo consagrarse en ese sentido como un clásico del género, sino como una de las películas más conversadas y habladas del año, más allá de temporadas de premios y de premios. Eh, y que tiene además un momento, una escena, un plano secuencia, que tampoco quiero spoilear, eh, pero de la cual ya hablaremos también un poquito más a profundidad, que es un momentazo cinéfilo, un momentazo de cine del año, de puro cine. Agrede ese emoticón de cigarro. em, que, que sí creo que va a sostenerse como uno de los grandes momentos del cine de este 2025. Y que lo recordaré, ¿no? Han pasado varios días desde que vi la película y todavía se sostiene bien en alto. Dentro, obviamente, de un tipo de cine y una gran producción, de gran presupuesto, obviamente. Pero creo que eso no le quita mérito, ¿no? Así que bueno, a ver, cuéntanos un poco de qué va, qué tal te pareció y de ahí sigo opinando.
De acuerdo, Pecadores o título original en inglés Sinners es la nueva película del director Ryan Coogler. El elenco está integrado por Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld, Miles Keaton, Gunmi Mosaku, Jamie Lawson, Jack O'Connell, entre otros. ¿De qué se trata? Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas en Chicago, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida. Pecadores es un exuberante festival de sangre, de violencia, de pasiones reencontradas y sobre todo mucha música, que entrelaza distintos géneros cinematográficos, ¿no? Como el terror, el drama histórico y el musical, en una mezcla explosiva que probablemente clava los dientes en demasiados temas a la vez, pero que de todas maneras impacta y entusiasma por la audacia de la visión creativa del director Ryan Coogler y la manera en la que mete de contrabando los comentarios sociales y políticos en el empaque de un blockbuster de gran presupuesto. Casi toda la acción transcurre a lo largo de un solo día y su respectiva noche, al inicio de los años 30. Luego de pelear en la Primera Guerra Mundial y trabajar para la mafia de Al Capone en Chicago, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal, que está al sur de Estados Unidos, para empezar una nueva vida y deciden abrir un bar con música en vivo. Durante la apertura de ese local, una fuerza maligna llega y pretende cernirse sobre todos los asistentes. Como comentaba Carlos hace un rato, la filmografía de Ryan Coogler no es muy extensa, esta es apenas su quinta película y a mí tampoco me han entusiasmado particularmente sus películas anteriores, pero creo que esta me ha entusiasmado un poco más, ¿no? Las anteriores son Fruitvale Station, Creed, Black Panther y Black Panther Wakanda Forever, todas las cuales han estado además o han contado con la actuación de Michael B. Jordan, que es su actor fetiche, ¿no? O sea, 5 películas ha hecho él, en todas está Michael B. Jordan, ¿no? Prácticamente se viene cocinando una colaboración entre ellos constante como la que pudo haber en su momento con Scorsese y De Niro, o Scorsese, luego y DiCaprio, ¿no? Y en esta quinta colaboración juntos se nota la madurez que vienen alcanzando tanto el director y guionista Coogler como el actor Jordan. La puesta en escena de Coogler destaca por su ambición y grandilocuencia, especialmente al mezclar y remezclar diversos estilos y géneros cinematográficos de una manera que casi siempre resulta fluida, aunque sea ocasionalmente sobrecargada. A nivel técnico, la película deslumbra y alcanza su pico más alto en esa hipnótica escena de música y baile que, de repente, voy a cometer acá un spoiler, que es lo que quizás quería evitar Carlos, pero es una escena que atraviesa la barrera del tiempo y muestra la evolución musical de los artistas afroamericanos a lo largo de varias décadas. Mientras que la introducción disruptiva de personajes y ritmos musicales anacrónicos saca de cuadro en un primer momento, pronto es inevitable caer bajo el hechizo de esas envolventes imágenes filmadas por la directora de fotografía Autumn Durald Arcapo y sobre todo la prodigiosa composición musical de ese genio que es Ludwig Göransson. Mientras que la primera hora de Pecadores destaca por concentrarse en el drama, en la introducción de los personajes y de sus conflictos, cocinando sin prisas ese contexto histórico y social, recién en la segunda hora aparecen los elementos más reconocibles del cine de terror y específicamente del subgénero de vampiros, con toda la mitología que el cine de vampiros tiene. Si bien es cierto que una vez que el terror pisa el acelerador, la película se torna un poco más convencional, logra un buen aterrizaje mientras insufla temas como la identidad, la herencia cultural, el racismo y la búsqueda de trascendencia a través de la música en el cuerpo de una historia de vampiros sedientos de sangre. Eso por ahora, y te devuelvo el micrófono para que nos cuentes Sí, tus... muy de acuerdo en tus apreciaciones. Debe ser bien, es un poco contradictorio con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos hablando de esta película y nos están viendo o escuchando hablar de ella, pero debe ser bacán verla sin saber nada sobre ella, ¿no? Porque justamente este hecho de que a los 40 minutos o no recuerdo cuánto recién aparezca el elemento
fantasioso, digamos, ¿no? Que involucra a los vampiros, debe ser un giro sorprendente para quien no lo espera, porque no sé, hasta cierto punto no se debe venir. Hay algunas cuotas, ¿no? Algunos momentitos donde hay unos cuantos atisbos de terror, pero debe ser bacán eso. A ver, eh, es un poco muchas cosas, ¿no? La película, y de hecho es imperfecta, de hecho es excesiva, tiene sus altibajos. A mí lo que me disgustó más, o el pero más grande que le he encontrado, tiene que ver un poco con los flashbacks, con lo reiterativos que pueden ser y con algunas explicaciones excesivas o innecesarias que suelen verse en producciones como esta, ¿no? Donde quieren que todo el público quede hasta cierto punto contento y que todo el público pueda entender sin duda alguna lo que se está contando y lo que sucedió. Em, pero todo lo que tiene que ver con el exceso en sí no me disgustó. Creo que le quita un poco la cercanía hasta cierto punto de la perfección, pero me parece que entra dentro del espíritu mismo de la película y que todo lo que sucede en ella es así excesivo, incluyendo la banda sonora, que ya hice mi tarea y la escuché ahora porque hoy día se estrenó. Escuché las dos bandas sonoras, ¿no? La que es el instrumental de Ludwig, que no es casualidad que tenga nombre de genio, y la otra, ¿no? Que involucra canciones originales de algunos artistas como James Blake también. Buenísimas las bandas sonoras, tanto en la película como fuera de ella. Seguro será, como ya hemos conversado con Juan Carlos, nuestro Challengers de este año. Y definitivamente la voy a volver a escuchar con una sola pasada, no es suficiente. Pero la siento y la considero una especie como de bicho único en su especie, porque más allá del tema de los géneros, de cómo confluyen y que es muchas cosas en una, y que es raro ver una película que sea un musical, que sea Black Exploitation, que sea un drama social, un drama racial, una película de terror, de vampiros, ¿no? Donde ven está incluso acción, peleas, romance, hay muchas cosas en ella, pero además es difícil ver a directores afroamericanos que tengan ese presupuesto y que tengan la facilidad. Obviamente Ryan Coogler se lo merece, digamos, no es gratuito, lo ha trabajado, pero para hacer una producción totalmente original, que es algo muy raro actualmente, de este tamaño, ¿no? Y desde un prisma, desde una mirada afroamericana. O sea, a mí se me ocurre pocos nombres actualmente, históricamente y actualmente, que hagan esto, ¿no? Por un lado tenemos a Spike Lee, el más cercano, digamos, contemporáneo a él sería Jordan Peele, ¿no? Donde vemos justamente películas que tienen que ver con el terror y con la ciencia ficción, eh, pero desde una mirada afroamericana que no es la misma que una mirada de un estadounidense blanco. O sea, son dos mundos totalmente distintos y eso se ve reflejado en absolutamente todo, ¿no? Entonces es bacán tener eso, cosa que Ryan Coogler ya lo había demostrado, lo había impreso, lo había retratado en sus anteriores películas, quizás en pequeñas porciones y de una forma más introductoria, más caleta, porque claro, tenía que hacerlo a través de estos universos que ya existían, como el de Marvel o el de Creed, ¿no? El de Rocky, pero ya había en ellas una búsqueda de retratar eh, la idiosincrasia afroamericana, ¿no? Ahora, acá ya lo puede hacer como le da la gana casi, ¿no? Y eso creo que es algo que se disfruta mucho y además puede profundizar en este retrato y hablar de temas eh, de forma literal y metafórica muy sensibles de todo lo que tiene que ver con los afroamericanos, ¿no? Y eso me parece que no solo se rescata, que lo hace muy bien, además lo lleva a cabo con notoriedad, pero además insisto en que es algo muy raro de ver, ¿no? Eh, Efectivamente, esa escena, esa gran escena de la invocación lo que sucede a través de la música y cómo invoca diferentes géneros de diferentes tiempos, eh,
de la música afro, es espectacular. Incluso hay un, bueno, ya no quiero entrar en el spoiler, pero también hay otro universo, digamos, que entra de forma más medida, más chiquita, ¿no? Que tiene que ver con una pareja que no es afroamericana, pero que también está invitada ahí. Y hay una música, hay un personaje que baila, digamos, que pertenece a ese mundo. Em, pero ese momento me parece fascinante. Me parece fascinante en todo sentido, audiovisualmente, ¿no? Porque, claro, tienes la banda sonora, pero también lo que hace en relación a la dirección de foto, como decías, y la puesta en escena. Me recordó, por ejemplo, a la gran fiesta de Babylon, con sus diferencias, ¿no? Pero una sensación similar como espectador, al menos, ¿no? De este gran momento que explota además en la pantalla grande y si se puede ver en IMAX es incluso mejor, ¿no? Y algo que me gustó mucho de la película también es toda esta introducción a los personajes, que es algo también un poco de un subgénero, digamos, ¿no? Donde se recluta, se va construyendo el mundo, el universo, se va mostrando los personajes, se van reclutando poco a poco uno tras otro y se van introduciendo, y se da todo el tiempo para hacerlo, y es bien bacán porque una vez que termine ese primer acto, digamos, uno ya está acompañándolo, ¿no? Uno ya es parte de esa tribu, digamos, ¿no? Y quisiera mencionar también que todo lo que tiene que ver con la producción y el diseño de producción es alucinante. Em, También con diferencias marcadas en diferentes ámbitos, me hizo recordar un poco a trabajos, por ejemplo, de Scorsese, ¿no? Como obviamente Killers of the Flower Moon, ¿no? Donde el espacio-tiempo es bastante similar y todo lo que tiene que ver con esta ciudad o este pueblo, este espacio específicamente geográfico, es muy bien retratado, ¿no? Y hay estos grandes planos, ¿no? Generales donde se le saca realmente el jugo al entorno, ¿no? A ver, eso por ahora, me imagino que quieres decir más sobre ella. Sí, bueno, de repente sí ha sido un spoiler mencionar el tema de los vampiros, pero a mí me parece recordar que en los trailers incluso ya se sugiere el tema de que se trata de una película de vampiros. Por eso a mí me sorprendió que la primera hora no ha, es casi la primera hora, no sé, no aparece absolutamente nada de guiños de que se trata de una película de vampiros. A diferencia de, por ejemplo, otra película reciente como Nosferatu, donde el tema del vampiro está presente desde la primera escena. Aquí no. Aquí me gusta que Coogler se tome su tiempo para construir todo el drama, como digo, con el contexto histórico y social, para presentar a los personajes, como dices tú, reclutarlos a lo largo de toda esta primera hora donde los dos protagonistas van reencontrándose con personajes que no ven hace tiempo y los van reclutando para esta gran apertura de local que van a hacer. Y cuando ya está establecido ese contexto y cuando ya nos hemos encariñado con los personajes y entendemos bien cuáles son las interacciones entre ellos y el pasado que tienen, recién ahí introduce los códigos del terror y del cine de vampiros, ¿no? Eh, Eso me parece que está bacán, solo que pienso que cuando ya introduce eso, la película se torna un poquito más convencional dentro de ciertas, digamos que estructuras que uno espera del cine de vampiros, ¿no? Cómo se infectan a los personajes, cómo luchan los vivos contra los vampiros, etcétera, ¿no? Es ese tipo de cosas que se esperan en este tipo de películas. Pero lo que hace él, y es muy válida y pertinente la mención que has hecho Jordan Peele, así como Jordan Peele en su cine también se vale del género del terror para hacer mucho comentario social y hablar de la experiencia, de la identidad, la cultura y la historia afroamericana. Aquí Ryan Coogler hace algo similar. Dentro del subgénero de los vampiros, introduce temas como el racismo y la existencia del Ku Klux Klan, por ejemplo, tiene una presencia también, hay un ángulo por ahí en la película. Otro detalle importante es que para quienes aún no la han visto, recién se estrenó ayer, no se salgan del cine apenas empiezan los créditos, porque hay dos escenas postcréditos. Una, apenas empiezan los créditos, hay una escena bastante larga en realidad, debe ser la escena postcréditos más larga que he visto en mi vida,
no voy a spoiler absolutamente de qué se trata ni quién aparece. Y hay otra muy, muy pequeñita al final, cuando terminan los créditos, que es más chiquita. Así que bueno, si son de los que les gusta ver esos epílogos o codas o pequeños guiños que hay al final de la película, tienen aquí dos escenas post créditos. Sobre todo la primera es más larga y más sustanciosa. Eh, pero creo que se trata de un título bastante atractivo, estimulante en términos generales. Creo que es de las mejores películas del año lectivo 2025, es decir, sin considerar todas las películas de 2024 que recién han llegado acá este año en esa cartelera. Y le veo potencial para la temporada de premios, sobre todo en categorías técnicas y especialmente en la categoría de mejor música para Ludwig Göransson, quien ya ganó 2 Oscars por la música de Black Panther, justamente la película de Ryan Coogler, y por la música de Oppenheimer el año pasado. Sí, sí, insisto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, estoy convencido en lo de Ludwig como banda sonora, pero vamos a ver qué sucede un poco con la película porque eh, Pantera Negra, Black Panther estuvo nominada al Oscar, ¿no? A Mejor Película en ese momento. Entiendo que era otro contexto y que había cierta motivación, digamos, específica detrás de ello. Em, pero esta película yo la pondría hasta cierto punto cercana a Pantera Negra, sin ser parte del universo de Marvel. O sea, digamos que puede haber una narrativa similar, cercana a la temporada de premios, a lo que sucedió con Pantera Negra. Y también tiene su tono, digamos, en ciertas tonalidades cercanas a todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, podría tener una carrera hacia los premios más potente, más poderosa, más importante de lo que uno podría esperar de una película como esta, ¿no? Quizás, quizás em, todo lo que tiene que ver con los vampiros, más que el género de terror, que creo que es uno que siempre se ha ninguneado, pero que últimamente está siendo mejor recibido, pero quizás el tema específico de los vampiros sea lo que pueda hacer que que la academia retroceda, ¿no? Pero creo que el tema del boca a boca y la taquilla finalmente va a ser lo que va a definir, ¿no? Porque todo el subtexto y texto, como dices, que tiene que ver con todos los temas relacionados al racismo, que finalmente es el espíritu en sí de la película, puede que prevalezca y sobrepase lo otro, ¿no? Así que bueno, creo que eso es todo sobre ella. No sé si quieres decir algo más o pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, la siguiente es Código Negro, la nueva película de Steven Soderbergh. Luego de haber visto hace un mes me parece, ¿no? Su anterior estreno Presencia, eh, vuelve a sorprender con un estreno, porque Presencia ya lo hablamos en el podcast además, ¿no? Y la recomendamos obviamente como un título interesante y refrescante en la cartelera comercial. Creo que Código Negro sube aún más la valla, ¿no? Y también yo la considero, y creo que también uno de sí, probablemente el mejor estreno comercial en cartelera comercial del año lectivo, como dices, lo que va en 2025, ¿no? Y que a diferencia, spoiler alert, de otro thriller también del que hablaremos después de esta, eh, creo que sí, sí es una película, un título bastante valioso, del cual vale mucho la pena hablar, ¿no? A ver, aquí para no extenderme mucho, mejor cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y os sigo con mis apuntes. De acuerdo, Código Negro o Black Bag, la nueva película de Steven Soderbergh, cuenta con las actuaciones de Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Pierce Brosnan, Marisa Vela, Naomi Harris, entre otros. ¿De qué se trata? Cuando su esposa Catherine es sospechosa de traicionar a la nación, el agente de inteligencia George Woodhouse se enfrenta a un enorme dilema: la lealtad a su matrimonio o a su país. Se trata de una película de suspenso que se inscribe en el cine de espionaje, pero al mismo tiempo es un drama marital que expone los riesgos a los que está dispuesto a llegar una pareja de espías para salvar su relación.
Con las dosis exactas de inteligencia, sofisticación, sensualidad y humor negro, se trata de un film embriagadoramente divertido y misterioso, que es para mí el tipo de entretenimiento para adultos que a la industria de Hollywood ya no le interesa hacer o que ya no estrena con tanta frecuencia como antes, ¿no? Luego de Kimi y Presencia, el director Steven Soderbergh y el guionista David Cope firman su tercera colaboración juntos, acaso la mejor de las tres. Por un lado, el guión de Cope tiene una estructura narrativa lo suficientemente compleja y bien aceitada para dosificar la información sobre las motivaciones de cada personaje. Asimismo, los diálogos destilan ingenio y provocación, especialmente en aquellas escenas en las que George interroga a cada personaje que es sospechoso de traicionar a la agencia y traicionar a la patria, o pone en práctica complejos juegos mentales para estudiar sus reacciones. Por otro lado, la puesta en escena de Soderbergh destaca por su maestría para jugar con los códigos del cine de espías, pero también con los códigos del drama romántico y del thriller corporativo. Soderbergh sabe cómo pasar fluidamente de un género cinematográfico al otro y cómo apretar las tuercas precisas en el momento oportuno para crear atmósferas cargadas de suspenso, sarcasmo, deseo o peligro latente. Como parte del espíritu lúdico de esta etapa de su carrera, Soderbergh no se resiste a las ganas de hacer un guiño meta al espía por excelencia, James Bond, al incluir en el elenco a dos actores que han trabajado en la saga de James Bond. Por un lado, Pierce Brosnan, que ha interpretado al agente 007, y por otro lado, Naomi Harris, que participó también en la saga, en las películas de Daniel Craig. Tanto ellos como los demás actores secundarios, sobre todo Marisa Vela y Tom Burke, están magníficos. Marisa Vela, para quienes la recuerdan, vieron la película biográfica de Amy Winehouse, era la protagonista de esa biopic, y aquí tiene un papel secundario que es, para mí, se roba sus escenas. Pero son los dos protagonistas, Michael Fassbender y Cate Blanchett, quienes aportan su magnetismo de estrellas de cine y su infalible capacidad de convencimiento para que Código Negro sea un thriller irresistible e inteligente, que no se toma demasiado en serio a sí mismo, pero que también desafía al espectador a seguir el hilo narrativo de la madeja para desenredar todas esas pistas falsas, secretos y revelaciones. Probablemente para mí sea la mejor película del año lectivo, como me gusta decir, del 2025, que he visto en cartelera, ¿no? Como digo, sin contar toditas las películas de 2024 que han llegado recién este año en esta cartelera, ¿no? Como por ejemplo El Brutalista, Nora, todas esas son películas de 2024 que recién han llegado acá, han llegado tarde, pero contando películas de 2025, Código Negro va a lo más alto de mi lista de mejores estrenos. Sí, y lo merece, ¿no? Y lo merece, y claro, como decías, es un poco una radiografía del momento del cine actual, una radiografía un poco triste, ¿no? Que una película como esta pase tan desapercibida, ¿no? Incluso me parece que en Estados Unidos la estrenaron y a los pocos días ya estaba disponible de forma digital, ¿no? Y, claro, me hacía recordar también a este título llamado Lobos, Wolves, me parece, este thriller con George Clooney y Brad Pitt de Apple, que también pasó desapercibido y que hace un tiempo, pues, tanto esta película como esta hubieran sido seguramente grandes estrenos, ¿no? Muy taquilleros y muy conversados y vistos por todos, ¿no? Pero bueno, los tiempos han cambiado y para bien o para mal, para bien y para mal, pero es lo que es, ¿no? Y creo que es importante hablar de ella justamente para aquellos que quieren ver, porque además el thriller es un género este, eh, muy consumido, pero también que constantemente estrena tanto series como películas
documentales y un largo etcétera, en cartelera comercial y también en el streaming, ¿no? Entonces, em, tiene sentido también que un título como este pues no pase por el radar de muchos porque ya están viendo o han visto muchas películas similares. Nuevamente en el spoiler hay una película que se estrenó a la par, que también es un thriller, seguramente más consumido que este, ¿no? Pero que es uno más del montón, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve este título, este póster, piensa que es otra película más de ese relleno, es normal que sea ninguneada, ¿no? Pero esperemos, bueno, no sé si sigue en cartelera y no sé si llegará a algún streaming, pero ojalá esto ayude a que uno decida verla, ¿no? Porque suscribo todos los puntos que has dicho sobre ella. Em, es una gran película y creo que además es un festín para los amantes del género, ¿no? O sea, si te gusta este género, si te gusta el cine en realidad, pero si te gusta este género en particular, este es un ejemplar más que interesante sobre él, ¿no? Y, mm, y claro, es bien bacán porque es como que tiene todos los ingredientes que uno espera en una película, en un thriller de misterio, de espionaje. em, pero llevados a cabo en tan solo 90 minutos, ¿no? También es muy difícil encontrar una película como esta que tenga esa duración específica que es corta en estos tiempos, y que no tenga ninguna coma que le sobre, ¿no? Para mí es una película muy redondita, muy perfecta, donde nada sobra, nada falta, y, y, este, y es como muy perfectita en ese sentido, ¿no? Obviamente, el protagónico, pues, entre Michael Fassbender y Cate Blanchett es parte fundamental, por más que todo el elenco está muy bien, pero son dos actorazos, dos de los mejores de su generación, si no los mejores, y hay mucha química y mucha sensualidad entre ellos, ¿no? Por más que también el tema de la química y la sensualidad sea un punto retratado y un punto complicado, digamos, para los propios personajes, ¿no? Em, y claro, también, o sea, sí me parece importante mencionar el trabajo de Soderbergh porque es un director muy versátil, hace muchos tipos de cine, muchos géneros. em, Esos directores complicados en relación a poder identificar una puesta en escena particular, una pluma particular, pero tampoco lo pondría en el rol de director por encargo, ¿no? Está en una categoría distinta, pero donde logra perfeccionar, em, o por lo menos logra llevar a cabo de muy buena manera el género en el que se compromete, ¿no? Y acá también él hace el trabajo de la dirección de fotografía, y creo que la dirección de fotografía es bien importante en la película, ¿no? Porque todas las decisiones en relación a esto, ¿no? Que tiene que ver con la luz reventada, los colores brillantes, las sombras, todos estos juegos, incluso esta escena, ¿no? De la comida en la mesa con los focos, todo está puesto no solo para embellecer la imagen, sino que tiene un sentido relacionado a lo que es narrado, ¿no? Y busca justamente explotarlo o especificarlo a través de la imagen, ¿no? Y creo que ahí también se ve un poco la capacidad y la maestría que Soderbergh ha ido ganando porque ya es un director bastante curtido, ¿no? Con una filmografía súper amplia. Bueno, eso por ahora, no sé si quieres decir algo más de la película. Un par de cosas. Sí sigue en cartelera. Tiene pocos horarios, en pocas salas, pero sí está en su tercera semana en cartelera, así que todavía la pueden encontrar en cine. No sé cuándo llegará al streaming ni a qué plataforma, pero si tienen la oportunidad de verla en el cine, de verdad que es uno de los mejores títulos que está actualmente en cartelera, junto con Pecadores, aunque yo pondría como primer lugar Código Negro, segundo Pecadores, pero las dos son lo mejor que hay ahorita en cartelera. Y sí, efectivamente Soderbergh es
un hombre del Renacimiento que se encarga de hacer muchas cosas en sus películas. Suele ser productor, director, guionista, director de fotografía y editor. Y por lo general firma sus trabajos de dirección de fotografía y de edición con seudónimos. Es más, creo que en esta película, no sé si es la edición o la dirección de fotografía, la firma con el seudónimo de una mujer, algo así como, me invento, pero es algo así como Mary Ann Bernard, firma con distintos seudónimos. Y acá la dirección de fotografía, sí, también es muy interesante, sobre todo en esa escena que mencionas, donde hay una escena donde está este agente de inteligencia que quiere identificar quién es el topo de la agencia e invita a su casa a cenar a los 5 sospechosos, que además son 3 parejas. Están él y su esposa y luego hay 2 parejas más, entonces 6 personas alrededor de esta mesa, es una mesa rectangular, y la mesa está decorada con una serie de focos o velas. Entonces hay una luz muy fuerte al centro que tiene el sentido simbólico de que cada uno de estos personajes va a ir revelando voluntaria o involuntariamente verdades y confesiones sobre sí mismo que tiene que ver con el hecho de que salen a la luz, ponen sobre la mesa todas estas verdades que cada uno va revelando, ¿no? Y eso se expresa en todas estas fuentes de luz que están justo al centro de la mesa. Eh, no, he leído comparaciones de que dicen, por ejemplo, no tiene pues estas elaboradas escenas de acción ni de enfrentamientos cuerpo a cuerpo que puede haber en las películas de espías como James Bond o Misión Imposible. Esta es una película mucho más cerebral, más, no sé, más conceptual y de repente más concentrada, más fría de repente, pero donde todo pasa por los juegos mentales que establece este agente de inteligencia. Por ejemplo, hay una secuencia con montaje alterno donde todos los sospechosos pasan por la prueba del polígrafo y las respuestas que da, algunas son ingeniosas y otras son muy divertidas, pero que también tiene pistas falsas que van engañando constantemente al espectador hasta llegar a la revelación de quién es el verdadero topo o la verdadera topa, porque hay sospechosos hombres y mujeres ahí, ¿no? Coincido contigo en que es una película redondita, no le sobra ni le falta nada y en 90 minutos cuenta una historia con el suficiente nervio, la suficiente urgencia y también esas dosis de sofisticación, de humor y de sensualidad que la hacen, como digo, un tipo de entretenimiento para adultos que lamentablemente ya no se ve con la misma frecuencia que antes, pero que vale la pena ver en una sala de cine, ¿no? Finalmente, ya con esto cierro, qué bueno que Soderbergh se arrepintió después de haber anunciado su retiro del cine. Hace muchos años lo anunció, creo que después de Behind the Candelabra, creo. Dijo que se retiraba del cine, como en algún momento también anunció su retiro Miyazaki y volvió. Pero qué bueno que se arrepintió y volvió. Así como Daniel Day-Lewis también anunció que se retiraba de la actuación y después de eso volvió 2 veces. Porque todavía yo pienso que Soderbergh tiene muchas cartas bajo la manga sobre la manga y tiene todavía mucho que seguir demostrando y mucho con lo cual seguir explorando, ¿no? Tanto Presencia como Código Negro son películas distintas, pero que nos muestran esta vocación lúdica y de experimentar con los géneros y de probar cosas nuevas que tiene un director ya curtido, pero que no se sienta en sus laureles, sino va probando cosas nuevas. Sí, como dato curioso, hablando de lo de Daniel Day-Lewis, para los que no saben, va a aparecer en la nueva película de la ópera prima, además de su hijo. Una película más o menos secreta, en la que se sabe poco, pero seguramente llegará a uno de los festivales próximamente, así que podremos ver a seguramente el mejor actor vivo. Haciendo lo que mejor hace nuevamente, así que bueno. Em, y también quería mencionar que no es un dato menor que un director estrene dos películas, ¿no? Que se estrenen dos películas mismo director en un año.
sucede, sí ha sucedido. Este año también lo veremos con Richard Linklater, que además ha estrenado en Berlinale, película que además fue muy aplaudida y va a estrenar en Cannes. Pero también es algo, valga la redundancia, que se debe aplaudir, además, sobre todo si son dos títulos que valen mucho la pena, ¿no? Y ya para cerrar, hablando de lo último que mencionabas de la inteligencia de la película y el guión y la sofisticación, con la que estoy muy de acuerdo, eh, que igual sé y me imagino y confío en que el que está escuchando, viendo, escuchando esto, no va a ser ahuyentado por eso, sino que le va a traer incluso más, ¿no? Pero, por si acaso, pero no ahuyentar, digamos, a uno. La película es muy entretenida y muy fácil de ver, pero también es bastante elegante e inteligente y confía en la predisposición y la inteligencia del espectador, ¿no? Y eso es algo que aquí siempre, más de una vez lo hemos mencionado cuando vemos una película así en el streaming o en pantalla grande. Eh, y es que, claro, igual uno tiene, como espectador, tiene que estar comprometido y suficientemente concentrado y avispado con los hechos porque hay cabos que atar y hay información que se va dando a puchitos y que va confundiendo a veces al espectador y que a veces es información válida y a veces es información que se va a desechar, pero no es una película para ver a la par de recibir mensajes y escribir mensajes en el celular, como otras películas que, nuevamente, para bien y para mal, está sucediendo actualmente, ¿no? Aquí sí uno tiene que estar eh, con toda la concentración en ella y creo que igual la película a los 5 minutos, a los 10 minutos ya te tiene totalmente metido, ¿no? O sea, no hay un esfuerzo, digamos, del espectador para entrar en ese rol, en ese ámbito, ¿no? Pero sí me parece importante mencionarlo, ¿no? Para cuando uno vaya al cine o la ve en el streaming, que es esas películas que merecen y necesitan la plena atención del espectador, ¿no? Así que bueno, eso sobre ella. No sé si quieres decir algo más o pasamos a la siguiente. Bueno, continuamos entonces con aquí se devela el spoiler. Eh, la otra película que fue estrenada también, me parece que por lo menos acá se estrenó el mismo día o con una semana de diferencia. Eh, que es este thriller también, que también trata sobre espías. Ahorita Juan Carlos nos va a contar un poco más de qué va y qué tal le pareció. Em, pero claro, aquí a diferencia de Código Negro, ¿no? Por un lado se le ve todo el músculo de Disney detrás, ¿no? Es una producción bastante más grande, que dura bastante más, ¿no? Pero que a la par también termina siendo pues otro título más del montón, ¿no? Olvidable, para mí también mediocre, eh, repetitivo, es algo que ya hemos visto una y mil veces. Y a título personal lo digo al menos, con Rami Malek, que es un actor que yo quise mucho, quería mucho por su personaje en Mr. Robot, una serie que hasta cierto punto me gustó mucho, eh, pero que a partir de ese momento no ha sabido desarrollarse más como actor, a mi parecer. Incluso diría que ha regresionado, que no ha podido salir incluso de ese papel en sí. De hecho, aquí también repite como un hacker, como lo era en Mr. Robot. Y nuevamente, como decía, a título personal, probablemente sea el peor actor con un Oscar en su haber, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. Pero bueno, a ver, antes de seguir hablando de la película, te paso el micrófono, cuéntanos de qué va, qué tal te pareció, y de ahí continúo. Bueno, El Amateur, Operación Venganza, es una película dirigida por James Hoss. Cuenta con las actuaciones de Rami Malek, Lawrence Fishburne, Rachel Brosnahan, Julianne Nicholson, entre otros. ¿De qué se trata? Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA. Su vida cambia radicalmente luego de que su esposa muere en un ataque terrorista. Cuando sus jefes de la CIA se niegan a tomar cartas en el asunto,
Charlie decide hacer justicia con sus propias manos y se embarca en un viaje por varios países para localizar a los responsables del asesinato de su esposa. Efectivamente, esta película se ha estrenado, me parece que una semana después que Código Negro, por esas cuestiones del azar. Yo vi esta primero, porque nos invitaron a la Van Premier y la vi antes de su estreno, y a los días vi Código Negro, que ya se había estrenado la semana anterior, pero la verdad es que no me dejó tan buen sabor de boca el amateur, y a los 2 días vi Código Negro y realmente me limpió el paladar. Y son películas muy similares en cuanto al género cinematográfico. Las dos son thriller de espías. Las dos hablan de un matrimonio en la que pasa algo en ese matrimonio. Aquí se concentra solo en uno de los personajes, porque como digo, y eso aparece, son los primeros minutos de la película, la esposa del protagonista muere en un ataque terrorista, pero la verdad es que el amateur sale perdiendo en la comparación con Código Negro casi en todo aspecto, ¿no? A nivel de guión, por ejemplo, mientras que en Código Negro todo está bien aceitado y la información está bien dosificada para que nos involucremos en lo que va pasando, y dentro de la suspensión de la incredulidad que puede dar una película de espías, nos creemos las situaciones que pueden ir ocurriendo en Código Negro. Aquí las situaciones se van tornando cada vez más absurdas, cada vez más forzadas, cada vez más inverosímiles, hasta que llega un punto en que uno dice, o sea, en serio, entiendo que esto es un producto de entretenimiento, pero entretenme de una manera más convincente, ¿no? Porque realmente llega un punto donde ya las cosas son muy forzadas y ya se vuelve difícil creer que puede pasar todo lo que hace este personaje, que además es como un nerd de computación que de pronto de la noche a la mañana se vuelve en un asesino letal que viaja por el mundo, no se sabe cómo, ubicando a cada terrorista y pensando además muertes muy sofisticadas que parecen sacadas de la saga de Destino Final, pero que ya quisieran tener ese nivel de irreverencia y de sarcasmo. Aquí todo es muy serio y muy solemne. Y no ayuda para nada la actuación de Rami Malek, que no me parece que sea en especial un mal actor, solo que definitivamente no merecía ganar ese Oscar por Bohemian Rhapsody, habiendo otros actores, pues, muchísimo mejores que él nominados ese año, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que estaba el gran Willem Dafoe por esa película donde hacía de Vincent Van Gogh, At Eternity's Gate. Entonces, la verdad es que no merecía ganar ese Oscar. Pero bueno, volviendo al amateur, su actuación aquí es bastante plana, no tiene matices. Su personaje nunca sonríe, ni siquiera en las escenas iniciales donde supuestamente está feliz con su esposa. Entendemos que después de que ella muere, bueno, está en un proceso de trauma, de estrés, pero ni siquiera en las primeras escenas sonríe. Y durante toda la película tiene el mismo rostro imperturbable. Es como un robot desprovisto de emociones. Y eso hace difícil que nos identifiquemos con él o que nos involucremos con su travesía y con todas las cosas que le pasan, ¿no? Eh, no creo que sea una mala película, pero porque digamos que tiene suficientes giros y escenas de acción que pueden mantener el interés. Además, es de estas películas de espías trotamundos que de pronto en una escena están en Madrid, luego están en Turquía, luego están de vuelta en Estados Unidos, entonces van viajando por el mundo. Y eso quizás la hace medianamente entretenida o fácil de seguir, pero lamentablemente también está llena de situaciones bastante absurdas y un protagonista que, la verdad, no provoca ningún tipo de emoción ni identificación, ¿no? En todo caso, mejor que él están los secundarios, actorazos como Lawrence Fishburne o Julian Nicholson, que
por lo menos sí intentan aportar algo de su experiencia a sus papeles. Sí, muy de acuerdo. Es que es la antítesis de Código Negro, ¿no? Es cara y sello. Como decías, claro, hay que limpiarse el paladar cinéfilo con Código Negro luego de ver Amateur, porque efectivamente no es que sea una mala película, em, pero es una más del montón, ¿no? Y cuando hacemos una comparativa línea por línea entre una y otra, es donde se pueden ver todas las falencias que tiene esa película, línea por línea, ¿no? En lo único donde supera a Amateur a Código Negro es en el presupuesto. De ahí queda, ¿no? Mientras en Código Negro vemos la mano de Soderbergh en la dirección y en la dirección de fotografía. Aquí la dirección es justamente una que, digamos, podría haber caído en las manos de cualquiera, ¿no? No sobresale ni se nota la mano del director, es simplemente por contrato, ¿no? Y así en cada uno de los aspectos de la película, ¿no? Entonces termina siendo una película totalmente intrascendente, un estreno de miércoles de Netflix y eso, ¿no? Bueno, de Disney en este caso. Pero claro, entiendo que por el elenco que tiene y cuáles serán los temas del estudio detrás, eh, es que se ha estrenado en pantalla grande, ¿no? Y de hecho leí por ahí a Rami Malek que decía que luego de que em, me parece que cortaran a su personaje, no me acuerdo en qué película, o que no sé si tú tienes ese dato, bueno, ya lo dirás, decidió también comenzar a producir películas, ¿no? Entonces me imagino que ahí también está un poco el motivo de por qué esta película no solo ha visto la luz, sino porque se estrenó como se ha estrenado, ¿no? Y claro, lo que me pasa con ella sobre todo es que me parece muy tonta, ¿no? O sea, película como has dicho, em, sin contenerme, me parece tontísima, ¿no? Todas las genialidades, entre comillas, que hace el personaje de Rami Malek no lo son. Todos los personajes que están a su alrededor, que deberían ser genios, capos, ¿no? De alta gama, no lo son. Como decías, las muertes parecen de destino final. Y a diferencia, pues, de lo que sucede con Código Negro, donde confía en el espectador y lo trata al espectador como una persona, como alguien pensante e inteligente, aquí pues lo mira con desdén, ¿no? Como no creo que puedas consumir material un poco más pensado y tratado, ¿no? Y entonces toma esta tontería para que ya pase ese momento, ¿no? Tal vez me estoy pasando un poquito de hater, pero me dio un poco de bronca, salí un poco molesto de ella. Y lo de Rami Malek, claro, o sea, a ver, probablemente no sea un mal actor así per se. Como digo, me parece que lo hace muy bien en Mr. Robot, pero una de las cosas que es muy notoria y que le falta es peso, presencia, ¿no? Cada vez que comparte la pantalla con cualquiera de sus actores, flaco favor le hace a Rami Malek estar junto a actores de nivel como Lawrence Fishburne, como decías, como Rachel Brosnahan, que es el personaje de su esposa, la gran Mrs. Maisel, eh, que tienen pues una presencia avasalladora en algunos casos, o John Bernthal, ¿no? Este excelente actor, lo amo, y que debería ser un pecado desperdiciarlo de esta manera. Yo pocas veces he visto que se desperdicie un actor como él en una película como esta. No llegué a entender, nunca entendí cuál era, no sé si han cortado escenas relacionadas a él, pero no entendí cuál era su rol, no entendí por qué sale, no quiero entrar en spoilers, pero sale al final haciendo algo, diciendo algo y termina siendo un sinsentido, ¿no? Y, y debería ser multado el desperdiciarlo de esa manera, ¿no? Lo tienes, utilízalo, sácale el jugo, ¿no? Hay que disfrutarlo.
Bueno, eso. No sé si quieres decir algo más sobre la película. Seguro que sí. Sí, a ver si me acuerdo de todas porque tenía como cuatro cosas que decir en base a lo que acabas de mencionar. Comienzo por la que me sacó una gran sonrisa, que es que menos mal que dijiste que es una película de miércoles de Netflix, porque pensé que ibas a decir otra cosa, que era una película de... Y dije, dónde está el pito de censura, ¿no? Que a veces suena en televisión. Lo otro es que con respecto a John Bernthal, sí, pues recuerdo que cuando comentamos la película después de verla me dijiste, en un comercial de autos estaría menos desaprovechado que acá. Y sí, su presencia es completamente gratuita, sale al inicio y al final, pero nunca se entiende muy bien de qué va su personaje. O sea, siempre es grato verlo en pantallas, nuevos actores que tienen evidentemente presencia y que te convencen de todo, pero que acá realmente no tiene mucho sentido. Eh, ¿Qué más? Ah, lo otro, mencionaste también que Rami Malek dijo que lo habían cortado en la película, sí, acá lo acabo de buscar, y él comentó de que después de que Paul Thomas Anderson cortó su monólogo en The Master, eso le inspiró a volverse productor y poder tener pues también eh, digamos que la palabra final en el corte de las películas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no culpo en absoluto a Paul Thomas Anderson. Si lo cortó, por algo será. Gran película de Master, dicho sea de paso. Y lo último, y con eso ya cierro, es que si algo le puedo rescatar a la película, que cuando la vi me pareció como un elemento destacado dentro de lo demás, que es bastante más planito, es la música del compositor alemán Volker Bertelmann, que ganó el Oscar por Si no ven el frente y estuvo este año nominado por Cónclave. A mí, como cuando hablamos de Cónclave, mencioné que la verdad no me gustó para nada su composición de Si no ven el frente, por la que ganó el Oscar, y a partir de ahí le tuve un poco de tirria, pero me reconcilié con él a partir de Cónclave, que me parece que tiene una música espectacular, y aquí también, sin llegar al nivel de grandeza que logra en Cónclave, sí hace una composición musical que por momentos casi hasta eleva en algo la película. Bacán, bacán, listo. Bueno, a ver, pasemos entonces a la siguiente, que es una película que yo no vi, no he podido ver hasta ahora. No sé si ya se estrenó ayer, ya nos contarás y nos contarás de qué va. Bueno, pero los que me están escuchando es Drop, creo que en español tiene otro nombre agregado, ahorita nos dices. Pero que claro, yo había visto algunos avances, bueno, había visto el avance de la película que lo habían pasado varias veces en algunas funciones y, y me ahuyentó un poco, ¿no? No me provocaba verla, no le daba pues, ni un mango a la película, todo lo contrario, pero de ahí leí buenas críticas sobre ella, ¿no? De ahí te ha preguntado a ti también qué tal y me ha dicho que, bueno, ya nos contarás, así que no entro en spoilers. Pero genuinamente me sorprendió. Este, quizás sea que es un tráiler un poco fallido o que pareciera una más del montón, pero me interesa escucharte justamente para ver de qué es lo que me perdí y por qué debería verla, ¿no? Así que bueno, te paso el micrófono para que nos cuentes qué tal. Bueno, Drop, Amenaza Anónima, es una película que se ha estrenado ayer. Para quienes están viendo la transmisión en vivo, se estrenó ayer jueves en la cartelera. Es dirigida por Christopher Landon y cuenta con las actuaciones de Megan Fay, Brandon Sklenar, Violet Bean, Reed Diamond, entre otros. ¿De qué se trata? Después de mucho tiempo, Violet, una mujer viuda y madre de un niño, decide tener una cita con un hombre que conoció en una aplicación. Pero la cena romántica en un restaurante de lujo da un giro aterrador cuando Violet empieza a ser bombardeada con mensajes anónimos amenazantes que llegan a su teléfono. Christopher Landon es el director de la película de terror Feliz Día de tu Muerte 1 y 2, así como la película de terror y comedia Freaky. Esas tres películas tenían en común
el subgénero del slasher, ¿no? Del asesino en serie. Aquí se aleja un poco del slasher y se inscribe más bien dentro del género del suspenso, Drop es un thriller, y también del misterio, y específicamente del tipo de películas whodunit, ¿no? Que son las películas que quiere decir quién lo hizo, ¿no? Por lo general, se utiliza mucho en policiales, en películas de detectives, en las películas de Agatha Christie o en las películas como Knives Out, donde hay un detective que tiene que resolver un caso, se ha cometido un crimen y hay que resolver quién es el asesino y todos los personajes son sospechosos. Aquí, ya que la mayoría de la acción transcurre en este restaurante de lujo, la protagonista empieza a recibir estos mensajes amenazantes en su teléfono, pero se los envía a alguien que está muy cerca de ella porque llega a través de una de estas aplicaciones tipo AirDrop, donde alguien que por la geolocalización está cerca de ti, te manda una solicitud para enviarte mensajes y te empieza a enviar mensajes, ¿no? Entonces, los mensajes se van volviendo cada vez más amenazantes, le piden que haga ciertas cosas, o de lo contrario, van a matar a su hijo, que se ha quedado en su casa, y la hermana de Violet, de la protagonista, está de babysitter cuidándolo, ¿no? Entonces le dicen, mira, ahorita hay un hombre armado en tu casa, no digas nada, no le puedes decir nada a tu cita, finge que todo está bien, porque si no también lo vamos a matar a él, pero esto le va a pasar a tu hermana, a tu hijo, si no haces lo que te pedimos. Y le piden que haga una serie de cosas, que luego se va revelando por qué le están pidiendo que haga todo eso, y finalmente se revela quién es la persona misteriosa que le está mandando estos mensajes dentro de todo ese universo de personajes que hay alrededor de ellos, ¿no? Los sospechosos son la cita que está cenando con ella, el mesero, los otros clientes sentados en las otras mesas, la bartender, etc. Entonces, tiene un poco del whodunit, tiene un poco de Hitchcock también, lo comentábamos con algunos colegas al final de la función de prensa, de homenajes o guiños al cine de Hitchcock, cómo va, sobre todo lo más interesante de la película está no llega evidentemente al nivel de grandeza de Hitchcock, pero el director le rinde homenaje con todos estos eh, juegos y manejo del suspenso, que es lo mejor de la película, porque si bien es cierto el guión tiene algunas cosas que se hacen un poco forzadas y en el tercer acto cuando se revela la identidad del personaje y todo lo que ocurre después, la acción se vuelve ya un poco trepidante y excesiva, pero en los dos primeros actos, mientras se va construyendo ese suspenso creciente, es donde la película agarra viada y mantiene el interés hasta el final, ¿no? Y sobre todo también vale mucho la pena por la actuación de Megan Fay, una actriz que yo no conocía de nada, pero que me contó una amiga al final de la función de prensa que ella también se luce en la serie de White Lotus, me parece que en la segunda temporada, y aquí lo hace muy bien, ¿no? Y finalmente, para cerrar con mi comentario de esta película, cuento una pequeña anécdota que da origen a cómo se le ocurrió al director la idea de la película, porque Christopher Landon, después de haber dirigido Feliz Día de tu Muerte 1 y 2, fue contratado para dirigir la siguiente película de la saga Scream. Pero, ¿qué ocurrió? Que después de todo el tema de cuando se reavivó el conflicto entre Israel y Palestina, la actriz Melissa Barrera apoyó públicamente a Palestina, no sé si en un meeting o en sus redes sociales, y los productores de la saga Scream al día siguiente la despidieron, lo que ocasionó una serie de protestas y bueno, Jenna Ortega también renunció de la saga y Christopher Landon iba a dirigir esa película. Entonces, lo que él comentó en una entrevista hace poco es que después de que es despedida Melissa Barrera, a él empezaron a llegar un montón de amenazas de muerte eh, y amenazas de muerte para él y para sus hijos. Y le decían, le mandaban fotos del colegio de sus hijos y le decían, los vamos a matar. Entonces él dijo, para comenzar, que él no tuvo nada que ver con el despido de Melissa Barrera. Por lo general esas decisiones vienen de arriba, de los productores, de las cabezas de los estudios. El director no suele tener mayor vela en ese entierro, pero dijo, no vale la pena arriesgar la vida de mis hijos, por más que
dirigir una película de la saga Scream es uno de mis sueños en la vida. Pero todo eso lo inspiró a escribir el guión de esta película sobre las amenazas de muerte y las amenazas de meterse con tu hijo que le llegan a esa persona, ¿no? Y además dentro del contexto de una primera cita, ¿no? Con todos los nervios y la emoción, la ansiedad que puede tener una primera cita. Es una película bastante entretenida en realidad y si les gusta el suspenso y si les gustan las películas del estudio Blumhouse Blumhouse que está especializada en películas de terror y de suspenso, pues se pasa un rato bastante más que agradable en el cine. Perfecto, perfecto. Gracias. Así que seguramente la iré a ver, la iré a ver entonces. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por vernos, por escucharnos. Em, Seguramente habrá un capítulo más de despedida de esta temporada. em, Antes de la primera semana de mayo, y de ahí ya retomaremos a partir de junio, mediados de junio, ¿no? Así que vamos a ver qué películas estrenos vemos estas semanas antes de lanzar este último programa. Y bueno, muchas gracias Juan Carlos también por acompañarme todas las semanas. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos ven en la transmisión en vivo y que luego nos escuchan en su plataforma de podcast favorita. Nos vemos pronto. Chao. Adiós, chao.